Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie Yell Poisonous Love. Intento otra vez contestar el teléfono y volveré aquí. El teléfono sonó en el salón. Antes salí de la cocina. Besó la mejilla para animarla, dejando que la frustrada mujer intentara romper los huevos y mezclar las cáscaras. La doctora miró el número de llamada entrante con una mezcla de curiosidad y preocupación. No era frecuente que su madre la llamara en sus días libres, ya que normalmente quería que descansara a menos que hubiera algo urgente que discutir. Sí, mamá. La llamada terminó después de una breve conversación, pero el rostro de la doctora inmediatamente se puso serio. Podía escuchar un tono de incomodidad en la voz de su madre. ¿Qué podría estar pasando en casa? Un miedo que permanecía en lo más profundo de su corazón comenzó a aflorar. Poco a poco, mientras su mente vagaba hacia las amenazantes palabras de su ex prometido. Nunca serás feliz con esa mujer. No había posibilidad de que ella regresara para casarse con él, pero ¿qué podía hacer él para hacerla infeliz? Pero lo logré, La alegre llamada desde la cocina sacó a la doctora Brent de sus turbulentos pensamientos. Su felicidad la estaba esperando ahora. Ya estoy ahí. Apúrate, quiero mostrártelo. Simplemente, romper un huevo a la perfección era algo de lo cual debería estar orgulloso, incluso si eso significaba casi vaciar el refrigerador, y creo que ningún huevo. Pero no vale la pena presumir cuando finalmente logras algo después de tanto esfuerzo. A veces, sin embargo, por mucho esfuerzo que hagamos, no podemos lograr lo que queremos. La doctora está aquí. Baja la voz, Mapran. Pero estoy tan feliz, doctora. Nunca vienes a casa. La empleada sonrió con alegría. ¿De quién es el coche que está en el garaje? Es un invitado de tus padres. La doctora Brent sonrió levemente a la empleada, pero no pudo evitar mirar el auto desconocido de lujo estacionado en el garaje. Quizás sus padres tuvieron un invitado especial, pero rara vez invitaban a alguien, a menos que fuera algo muy importante. Y ese invitado especial parecía ser alguien quien venía a menudo, ya que era hijo de un amigo cercano. Hola padre, hola madre, hola Cree. Hola Pren, ven y siéntate, Pren. Krieg está aquí para visitarnos. Está bien. La doctora sonrió a sus padres y al apuesto hombre, que era casi 5 años mayor que ella. La doctora Pren sonrió a sus padres y al apuesto hombre, que era casi 5 años mayor que ella. Recordaba bien que hubo muchas ocasiones en las que sus padres y él querían que desarrollaran un romance, incluso cuando ella todavía era estudiante de medicina. Pero en ese momento ella les dijo que quería concentrar en sus estudios y ya se fue al extranjero para seguir estudiando. La conversación entre sus padres y el hombre que a menudo les sonreía continuó como deseaban. A menudo se involucraba en la conversación a pesar de que no estaba muy satisfecha con el comportamiento de sus padres. Mantuvo sus modales, habló cortésmente y le devolvió la sonrisa al hombre, que parecía gustar mucho a sus padres. Debería irme ahora, los visitaré pronto. Bren, sigue aquí, querida. Está bien, papá. La doctora Bren sabía exactamente lo que su padre estaba tratando de hacer, pero a la hora de elegir pareja él siempre la dejaba tomar sus propias decisiones. ¿Por qué parecía tan ansioso por que ella se acercara a Krieg esta vez? La doctora Bren le sonrió al hombre cuando le expresó directamente su deseo de conocerla mejor. Ella no aceptó ni rechazó sus insinuaciones. Simplemente dijo que estaba ocupada y que tal vez no tenía tiempo para pasar con él, pero parecía que su negativa indirecta no le molestaba. Todo está bien, puedo esperarte. No esperes, Krieg. Me voy por ahora, nos vemos pronto. Mientras el auto de lujo se alejaba, la doctora regresó a casa con una expresión tranquila. En el fondo sabía que no eran solo sus padres los que querían presentarle a ese hombre. Siéntate, necesitamos hablar contigo, Bren. Está bien. La doctora mantuvo su rostro tranquilo sin mostrar signos de miedo. Aunque su corazón latía aceleradamente, pensó que sus padres tal vez sabían sobre su romance con Pag, pero otra parte de ella esperaba que no lo supieran, ya que ella misma nunca se lo había contado. No lo había dicho nunca porque no estaba segura de cómo reaccionarían si ella tuviera romance entre personas del mismo género. Aunque sabían que sus amigas tenían romances de personas del mismo género, ella nunca antes había mostrado signos o interés en las mujeres. Quizás no aceptarían que de repente ella anunciara que le gustaban las mujeres. ¿Qué opinas de Krieg? Él es genial. Quiero que intente salir con él. El tono severo de su padre hizo que la doctora se quedara helada. Ella pensó que él podría sugerirle, no decirle directamente que saliera con él. No puedo hacer eso. Dame una razón. Una vez nos dijiste que querías casarte a esa edad. Krieg y yo no nos conocemos lo suficiente. Ya se conocen de antes. No hay nada de malo en intentar salir con él, ¿verdad? La doctora miró fijamente los ojos firmes de su padre,
que reflejaban los suyos. Sabía que la mirada de sus ojos le estaba presionando para que aceptara lo que él creía que era correcto. Ya no quiero casarme. Su firme negativa parecía decirlo todo. Su padre miró su rostro tranquilo. Una vez más antes sacar un sobre marrón y colocar varias fotos en la mesa. Las innumerables fotografías de Pag y ella dejaron a la doctora Prem conmocionada y sin palabras. Por eso sus padres querían que ella saliera con ese hombre que ellos aprobaban. Como ella sospechaba, no podía aceptar su romance. Como ella sospechaba, no podía aceptar ese tipo de romance. Sus padres, ambos profesores que enseñaban a cientos de alumnos, no podían aceptar esa forma de amor. Exteriormente le dieron total libertad, pero en realidad trazaron una delgada línea que ella debía seguir. Ahora ves por qué no puedo casarme, dijo la joven. Solo te portas así porque estás decepcionada por no haberte casado. No estoy actuando así, padre. El amor entre personas del mismo género está mal. Una vez nos dijiste que querías casarte y tener una familia. ¿Por qué estás rompiendo tu palabra ahora? Todo padre quiere lo mejor para sus hijos. ¿Es esto realmente lo mejor? ¿Quieres que la gente pregunte por qué nuestra hija, una doctora, es alguien anormal y le gustan las mujeres? Padre, llamó la joven. Por favor, déjame hablar con ella, dijo su madre, que escuchaba en silencio. Tocó el brazo de su esposo para calmarlo y luego le pidió que saliera de la habitación para poder hablar con su hija, que parecía decidida a no seguir sus órdenes. No actuó así por decepción. ¿Por qué es tan mal que yo ame a una mujer? Su voz temblorosa reveló cuánto temblaba su corazón una vez más. Las lágrimas fueron lo único que le quedaba para mostrarle a sus padres cuánto sufría por la desaprobación de su amor. No me voy a casar y todavía amo a esa mujer. Pero la sonrisa y el tacto gentil de su madre hicieron que el corazón de la doctora diera un vuelco. Los ojos suplicantes de su madre le hicieron querer mirar hacia otro lado. Sabes que se acerca mi cumpleaños, ¿verdad? Sí, lo recuerdo. Este año no es necesario que me hagas ningún regalo. Está bien, respondió. ¿Pero puedo pedirte yo un regalo? Cuanto más escuchaba la suave voz de su madre, más lágrimas amenazaban con caer. Quería ser fuerte y luchar por su amor, pero no veía cómo ganar. La única forma de ganar era convertirse en una hija ingrata que no seguía los deseos de sus padres. El regalo que quiero es que dejen de gustarte las mujeres y pruebes salir con Chris. ¿Puedes dármelo, Prem? La suave voz y la sonrisa de su madre hicieron que los ojos de la doctora parpadearan. No entendieron que el amor no era algo que simplemente se pudiera detener. Si fuera así de fácil, nadie se sentiría desconsolado cuando lo dejaran. Si no puedo darte este regalo, las lágrimas que intentó contener comenzaron a caer. No te estoy obligando, pero te estoy preguntando, Prem. No se estaba forzando, pero su suave súplica hizo que le doliera el corazón. Prem, tu padre y yo te queremos. Queremos que tengas una familia perfecta como una vez nos dijiste. Pero ahora yo nunca te pedí nada, nunca. Pero esta vez, ¿puedes darme ese regalo? Si les gustó el video, por favor denle me gusta, también compártanlo y no olviden suscribirse al canal. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Bye bye, les quiero.